Santo va a morar. Te doy gracias por haber puesto tu mirada en mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Voltea con el que está a tu lado, por favor, y dile: Dios es bueno. Amén. Aleluya. ¿Cuántos nos visitan por primera vez el día de hoy? Una persona, ¿cómo le decimos? Bienvenida a casa. Esta es tu casa. Amén. Antes de que te sientes, quiero que levantes tu mano derecha y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy hoy aquí por tu pura misericordia y porque estoy hambriento de esa palabra que hoy va a alimentar mi espíritu, y estoy preparado para recibir esa palabra que en esta tarde me va a confrontar, me va a doler, me va a hacer llorar, pero la recibo porque la necesito. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor y puedes tomar tu lugar. Amén. ¿Cuántos aquí han llegado a pensar en algún momento que Dios se olvidó de ustedes? Sean sinceros delante de Dios. Muchos han llegado a pensar: Dios se olvidó de mí. Muchos han llegado a pensar: quizá Dios no me escucha a mí. Y muchos han llegado a tener pensamientos de retroceso. Amén. Pero yo quiero darte hoy una palabra que va a alentar tu alma y va a despertar tu espíritu. Dice la palabra en Jeremías 29, 10 al 13. Porque así dijo Jehová. ¿Quién? Jehová. ¿Así dijo tu vecino? Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré. Y yo despertaré sobre ustedes mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Escucha. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Qué tremendo y poderoso es esto. Te voy a decir algo. Yo con solo saber que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para mí, yo con eso me iba contento a casa en esta hora. Es más, no predicaba. Porque sé que los pensamientos de Dios son buenos para mí. Este pasaje, escucha algo poderoso. Este pasaje en Jeremías está situado en un escenario de esclavitud, en una época donde el pueblo de Israel era cautivo por Babilonia. Pero ahí en esa esclavitud, el Señor dice: yo tengo para mi pueblo pensamientos de paz. Eso quiere decir que donde estemos, Dios no se ha olvidado de nosotros. Amén. Y muchas veces en nuestra vida, el escenario que vemos es un escenario de caos, un escenario de tragedia, un escenario de rechazo, un escenario de donde nadie me quiere, todos me odian, mejor me pongo un gusanito. No. Sí. Sí. Pero escucha, pero no nos damos cuenta que ese es precisamente el escenario que Dios escogió para revelar sus planes. ¿Cuánto tiempo tenía ya el pueblo de Israel cautivo en Babilonia? Muchos años. Pero allí en ese escenario de esclavitud, Dios se revela sus planes y dice: mis pensamientos son de paz para ustedes. Amén. Yo te digo, los pensamientos de Dios para ti son de paz. Amén. Amén. Te voy a
a decir algo en esta hora. Cuando tú sientas que todo se está derrumbando, es solamente el inicio de algo que te va a sorprender. ¿Sabías que a Dios le gusta sorprendernos? A Dios le encanta sorprendernos. Este pasaje de Jeremías está escrito en un tiempo donde el pueblo estaba en el exilio, donde estaban en dolor, donde estaban en incertidumbre, donde todo alrededor parecía pérdida. Pero Dios envió un mensaje que trasciende aún en los tiempos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, Dios te lo dice a ti en esta hora. Mis pensamientos para ti son de paz. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Cuando todo parece que no tiene rumbo, que no tiene ni dirección, la voz de Dios va a traer un nuevo camino. Cuando tú sientas que no hay salida, la voz de Dios te va a decir: por aquí dale. La voz de Dios te va a decir: dale por este lado. Señor, es un laberinto, no hay salida. Escucha mi voz y dale por aquí. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Y escucha. Y la palabra hebrea aquí para planes es machazaba. Y esta palabra hebrea no es solamente una idea, tiene un significado profundo. Significa pensamientos profundos, significa ideas creativas, significa estrategias detalladas y significa un diseño intencional. Todos hablan de que los planes de Dios son profundos, son ideas con creatividad, con estrategias ya bien diseñadas y con un diseño intencional, con una intención, con un propósito. Escuchen, porque con Dios nada es casualidad. Él no improvisa, Él ya todo lo tiene trazado y planeado. Por eso yo siempre he creído que Dios no es mexicano, porque Dios no improvisa nada. Dios siempre se anticipa a todo. Y los mexicanos todo improvisamos. Entonces yo no creo que Dios sea mexicano. Amén. Porque Él tiene ya todo diseñado perfectamente para ti y para mí. Así que si tú te has sentido desanimado, has sentido que ya no puedes, has llegado a pensar en retroceder, has llegado a pensar que Dios no se acuerda de ti, yo te voy a decir algo: sigue confiando en Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás dentro de un plan genérico. No, tú no estás en un plan general. En otras palabras, tú no eres del montón. Tú estás en el centro de un pensamiento personal, formado con ternura, con precisión y con propósito. Dios ve lo que tú no puedes ver. Y aun cuando tú llegas a dudar, Dios no deja de pensar en ti. Te voy a revelar algo poderoso. Los planes de Dios vienen envueltos en amor y no en prisa. Tal vez tú has estado orando y no has recibido respuesta. No has escuchado la voz de Dios dándote una respuesta. Y tú has llegado a creer que Dios no te escucha. Pero te voy a decir algo. El cielo está en silencio porque está trabajando en secreto. El silencio de Dios no significa abandono. No. Muchas veces Él guarda silencio para madurar nuestra fe y que nuestra confianza en Él permanezca. Porque el silencio de Dios prueba nuestro corazón. Cuando Dios guarda silencio, Él está purificando tu fe, no está castigando tu oración. Y a veces creemos que Dios castiga nuestra oración porque no responde. No es eso, está purificando nuestra fe. No confundan el silencio con el rechazo. ¿Sí? Hay gente que si alguien no les contesta X cosas, de repente se sienten mal o rechazados porque confunden. Y por eso mucha gente se aleja de Dios, porque dicen: es que Dios no me responde.
¿Por qué Dios está callado? ¿Por qué Dios está en silencio? Porque está purificando tu fe, está probando tu corazón. Escucha, la verdadera fe no depende del ruido, sino de la convicción. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mucha gente espera oír una palabra siempre profética. Y Dios te va a hacer esto, y Dios te va a llevar acá, y Dios te va a dar esto. Y tú, aleluya. Y sientes que estás escuchando la voz de Dios, pero eso no es convicción, eso es emoción. Amén. Y aquí no caminamos por emociones, caminamos por convicción. Amén. Hay algo muy poderoso. Si el plan es de Dios, también el tiempo es de Dios. No cuestiones el tiempo de espera, porque a veces nos desesperamos. ¿Cuántos desesperados hay aquí? ¿Cuántos pacientes hay aquí? Como dijo el pastor, ¿cuántos pacientes hay que levanten su mano? Levanten su mano para que lo hagan las cortes por mentirosos. Dijo el pastor. Amén. Sí. Así que si la situación por la que estás pasando, te voy a decir, no es el final. Esa situación por la que estás atravesando no es una pérdida. Es Dios acomodando todo para darte algo eterno. Tú no has sido olvidado. Tú estás en sus pensamientos de Dios. Y esos pensamientos son de paz y no son de mal. Son para darte un futuro mejor. Son para darte una esperanza, porque tú eres parte de algo mayor. ¿Cuántos aquí dicen, yo soy parte de un plan perfecto de Dios? ¿Cuántos de aquí dicen, Dios no se ha olvidado de mí? Te voy a decir algo. Dios tiene planes de grandeza para ti. Habacuc capítulo 2 verso 3 dice: aunque la visión tardare aún un buen tiempo, dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, escucha bien, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Aunque veas que Dios está tardando, tú espera, porque vendrá. Esa bendición que estás esperando está tardándose, sí, pero va a venir. Síguela esperando. ¿Cuántos años esperó Abraham para tener a Isaac? Llegó un momento que se desesperaron él y Sara, y por eso vino primero Ismael. Pero Ismael vino a causa de la desesperación. Pero el Señor dice, aunque esa visión, ese sueño, ese propósito que te di se tarde, ten por seguro que se cumplirá. Mira, dice su palabra que Él tiene pensamientos de paz. Esto nos habla de pensamientos de grandeza, pensamientos de realeza, de lugares de autoridad. Nos habla de posicionamiento. Y dice la palabra, esa visión, ese sueño, esa promesa que te dio, aunque se tarde, tú espérala, porque llegará. Y a veces hemos llegado a pensar que lo que Dios prometió no se está cumpliendo y todo parece estar saliendo mal. ¿Sí o no? José tuvo un sueño. José tuvo una visión. José soñó con un trono, pero cayó primero en un pozo y después cayó en una prisión. Y quizás José pudo pensar que era el final, pero eso solo era el camino. El trono todavía estaba por venir. Cuando Dios promete, ni el pozo, ni la prisión, ni el tiempo lo detienen. Si Dios lo prometió, Dios lo cumple, aunque de momento parezca lo contrario. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? Espéralo, porque sin duda llegará. Amén. Habrá momentos en que la promesa parece lejana y todo lo que nos rodea nos está gritando lo opuesto. El enemigo te susurra al oído y te dice,
Dios se olvidó de ti. El enemigo te susurra y te dice, Dios te mintió. Eso le dijo a Eva. Así que Dios te dijo que si comieras de este árbol, ¿verdad? Yo estoy seguro que si Eva viniera y se parara aquí enfrente, te diría, no platiques con serpientes. ¿Sí? José recibió un sueño del cielo, pero antes del trono vino el pozo y vino la prisión. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pero qué crees? Dios estaba en silencio. Está José en el pozo y Dios calladito. Está José en la cárcel y Dios calladito en silencio. Está José en esa cama siendo acosado por la esposa de Potifar y Dios en silencio. Estaba callado Dios, pero ¿sabes qué estaba haciendo Dios? Estaba obrando en lo secreto. En lo secreto Dios estaba forjando un gobernante. En lo secreto Dios estaba moldeando un corazón para un propósito eterno. Así es, amén. Amén. Allí en ese pozo, allí en esa prisión, estaba un joven que estaba siendo formado como gobernante. Por eso Dios estaba en secreto. El cielo trabaja en secreto. No esperes siempre oír, más bien escucha. Amén. Y ese trono que José alcanzó, para ti y para mí puede tener un significado diferente en estos tiempos. Puede ser un milagro que estás esperando. Puede ser una sanidad que estás deseando. Puede ser una restauración que estás anhelando. Puede ser una puerta que se está abriendo. Puede ser una promesa que recibiste hace tiempo. Así que no dudes en el proceso, porque el Dios que lo prometió es fiel para cumplir. Ese trono, esa promesa, esa visión viene en camino. Espérala con fe, porque el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. No te desanimes. No porque aún no lo veas. No es que no vaya a suceder. La fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Señor se presenta a través del profeta Jeremías y le dice a ese pueblo: en cuanto se cumplan los 70 años, yo los visitaré, yo les hablaré, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Dios tiene buenos pensamientos para ti y para mí. Así es, amén. Y te voy a decir algo más. Dios tiene pensamientos de protección. Isaías 42 del 1 al 2 dice: ahora sí dice Jehová. ¿Quién? Jehová. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y escucha la promesa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A veces pasamos situaciones tan complejas en nuestra vida. A veces vienen tormentas inesperadas. Vienen situaciones para las cuales no estamos preparados. Y habrá momentos en que llegarán a nosotros tormentas tan abrumadoras que nuestro corazón va a clamar por tranquilidad. Y es ahí donde Dios se va a manifestar como el Dios que nos enseña a caminar sobre las tormentas. Porque Él dice: cuando pases por las aguas estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Quiere decir que te va a enseñar a caminar sobre el agua. Te va a enseñar a nadar contra la corriente. Amén. Por eso llegarán momentos en que tú y yo estaremos como esos discípulos en una barca en medio de un mar azotado por la tormenta. Y es ahí donde Dios va a llegar.
Y no solo va a calmar la tormenta, sino que nos va a enseñar a nadar en medio de la tormenta. Nos va a enseñar a caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro. Nos enseñará a caminar sobre esas aguas como lo hizo Pedro. Por eso dice, aunque pases por las aguas no te ahogarás. Nos está diciendo, aprende a confiar en mí, porque no te he olvidado. Y esta promesa nos recuerda que sin importar las circunstancias, Dios está con nosotros. Él está listo para guiarnos, para fortalecernos sin importar el desafío que tú y yo estemos enfrentando. ¿Qué más dice esta promesa? Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Mira, estoy convencido de que esos tres jóvenes tenían en la mente esa promesa cuando fueron llevados al horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no sabían si serían rescatados, pero sí sabían en quién creían. Ellos dijeron, el Dios a quien servimos puede librarnos. Ellos estaban convencidos de que los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Ellos tenían esa fe genuina de que Dios no los iba a abandonar en ese horno de fuego. Ellos salieron del horno de fuego sin quemaduras, sin traumas, pero con un testimonio que impactó a todo un imperio. Sus pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Sus pensamientos son de paz. Así es que es tiempo de que tú y yo aprendamos no solo a pedir calma en medio de las tormentas, sino a confiar también en el Dios que nos capacita para cruzar esas tormentas con valentía y con fe. Amén, aleluya. Tú y yo tenemos que aprender a caminar con fe como esos tres jóvenes. Te voy a decir algo, si tienes que pasar por el fuego, camina con fe, porque ese fuego no te va a quemar, esa llama no va a arder en ti, porque el cuarto hombre se va a meter a ese horno contigo y él te va a proteger. Sí, es amén. Entraron tres, pero salieron cuatro. Aleluya. Amén. Pero ese cuarto que entró con ellos es el Dios que dijo, yo te voy a proteger, mío eres tú. Porque yo sé mis pensamientos para ti. Dios tiene planes de prosperidad. Dice tercera de Juan capítulo 1 verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Por supuesto que Dios tiene planes de prosperidad para nosotros. Por supuesto que Dios tiene pensamientos de abundancia para nosotros. Él tiene pensamientos de sanidad, porque aquí la palabra salud significa sanidad. Y cuando nos dice yo deseo que seas prosperado, nos habla de esa provisión que trasciende lo imposible. Porque en el caso de Pedro, eran tantos los peces que las redes se rompieron. Va a llegar un momento en que se te van a romper las bolsas de tanto dinero que vas a traer. Amén. Vas a ocupar billeteras dobles. En el caso de la viuda era tanto aceite que hicieron falta vasijas. Te va a tocar comprarte 2 o 3 alacenas para llenarlas, porque va a haber abundancia de provisión. Con los discípulos fue tanta la provisión que sobraron cestas llenas. Le dieron de comer a 5,000 y sobró. Va a llegar el momento en que tú vas a alimentar gente y te va a sobrar en la mesa, porque escrito está, ninguno de mis descendientes mendigará el pan. Y no lo digo yo. El Señor dice, mis pensamientos para ti son de bien. ¿Sabes qué? Porque Dios provee más que suficiente. Sus planes de Él, sus pensamientos para ti, para mí, son de amor. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Si los planes de Dios no fueran buenos, ni fueran de paz para nosotros,
nunca hubiera enviado a su único hijo en rescate de la humanidad. Por eso te decía que muchas veces Dios está obrando en silencio. Y a veces llegamos a pensar que Dios se olvidó. Pero hay algo muy revelador del amor de Dios. En esa cruz, el inocente fue tratado como culpable para que el culpable fuera tratado como hijo. Los culpables éramos tú y yo, pero ahora tú y yo somos tratados como hijos. Amén. Mientras el que sí era hijo fue tratado como culpable. Así es. ¿Son pensamientos de amor? Claro que sí. Jesús fue juzgado injustamente, brutalmente golpeado y condenado a morir en una cruz. Y el cielo permaneció en silencio. Pero el silencio de Dios no era ausencia, era propósito. Aún Jesús llegó a decir: Elí, Elí, sama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios no la había abandonado. Dios estaba obrando en secreto. Había un propósito. Dios tiene propósitos para ti y para mí. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti y para mí. La cruz era un plan, nunca fue un imprevisto. ¿Por qué te digo que nunca fue un imprevisto? Porque fue anunciado por los profetas, fue simbolizada en los sacrificios y sellada desde antes de la fundación del mundo. Él fue coronado con espinas, fue burlado como rey, fue crucificado en medio de dos criminales. Pero en esa cruz estaba el verdadero Cordero de Dios. Él reinaba incluso sangrando. Murió, pero no fue vencido. Él entregó su espíritu, no fue asesinado. Él se entregó voluntariamente por amor. Amén. Por amor a ti, por amor a mí. Amén. La cruz fue lugar de muerte, pero también de obediencia y de victoria. Amén. Porque el plan de Dios era ese. El escenario que Dios había preparado era ese. Amén. Aleluya. Y a veces no nos gustan los escenarios de Dios. Pero en esos escenarios es donde Dios muestra sus planes. Dice Romanos que la justicia de Dios fue exhibida públicamente en la cruz del Calvario. Tú y yo vemos ese escenario, vemos el monte Gólgota, vemos esa cruz y vemos un escenario de muerte y dolor. Pero detrás de ese escenario hay un plan perfecto de parte de Dios. Y a veces no nos gusta, pero ahí es donde Dios va a revelar sus planes para nosotros. Así es. Todo esto estaba en los pensamientos de Dios para redimirnos a ti y a mí, porque sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. Cada gota de sangre fue por amor. Él tomó nuestro lugar, Él pagó nuestras culpas, Él venció lo que nos separaba de Dios. La cruz fue el precio y tú y yo fuimos el objetivo. Tú y yo somos el objetivo del amor de Dios. Por eso, aunque el pueblo de Israel veía un escenario de esclavitud, Dios habla a través del profeta Jeremías y dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. No se me desesperen. Aleluya. No se me desesperen. Mis pensamientos son de paz. Son los pensamientos que tengo para ustedes, de bien y no de mal. Pensamientos de redención y no de condenación. Pensamientos de justificación y no de culpabilidad. Pensamientos de perdón y no de castigo. Y dice: y entonces ustedes me invocarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Ponte de pie, por favor.
Amado, Dios tiene pensamientos de bien. Confía y ten fe en Dios. Ten fe en ese Dios poderoso que te va a sacar de lo debajo y que te va a llevar a su mesa para sustentarte siempre, porque esos son sus pensamientos. Mantén tu confianza en ese Dios poderoso que dijo: yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamiento de bien, pensamiento de paz, pensamiento de grandeza, pensamiento de abundancia, pensamiento de amor. Padre, en esta hora yo profetizo que muchos que han estado por años en lo debajo, hoy salen y son trasladados a la tierra que fluye leche y miel. Que muchos que han estado esclavos de alguna enfermedad hoy van a ser libres y van a ser llevados a tierra de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, muchos que han estado navegando en las aguas como náufragos, hoy son rescatados, son introducidos en el arca, en esa arca que ofrece salvación, que ofrece protección, que ofrece seguridad. Que muchos hoy son llevados a los brazos de Jehová, porque dice el Señor: yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. O muchos que han estado en tinieblas, hoy son situados en tierra de Gosén, donde siempre hay luz. Yo declaro en esta hora que todo aquel que confía en Jehová, ninguna plaga, ninguna enfermedad lo va a tocar. Que ningún brujo, ningún hechicero lo podrá maldecir, porque Jehová lo guarda y Jehová lo esconde. Que no habrá tormenta que te hunda, escúchame bien. No habrá horno de fuego que te queme. Las llamas no arderán sobre ti, porque el ángel de Jehová entra contigo en ese horno. El ángel de Jehová no te deja solo en las tormentas. Él va contigo para calmar la tempestad. Segundo lugar, va contigo para calmarte a ti. Y tercero, va contigo para enseñarte a navegar en las tormentas. Sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor. Lo que estás pasando no es el fin. Lo mejor está por venir. Por eso Habacuc decía: aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no den fruto las uvas, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová, porque sus pensamientos para mí son buenos. Son tan buenos sus pensamientos. En esa cruz Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pensamientos de paz, dice el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la paz que el mundo les ofrece, no la paz que el mundo les da. Te ofrece una paz que viene del cielo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que te hace caminar 40 años en el desierto con la esperanza de un día entrar a la tierra prometida. Si no, pregúntale a Josué. Él entró joven al desierto, él entró adolescente al desierto, pero él terminó introduciendo a todo un pueblo a la tierra prometida, porque él supo esperar. Él supo entender que los planes de Dios son perfectos. Él supo discernir que los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Por eso Él no se afanaba en un celular. Por eso Él no se afanaba en una tablet. Él no se afanaba en una televisión. Si Moisés entraba a la cueva con Jehová, Él estaba allí en la entrada de la cueva esperando que Moisés saliera. Porque los pensamientos de Dios son buenos. Y no desde cuando tú y yo ya no estuviéramos en esta tierra. Muchos de aquí pasamos la pandemia del COVID. Pero Jehová dijo: mis pensamientos para ti son buenos. Aunque tú sientas que este COVID te está matando, aunque tú sientas que no puedes respirar, aunque ya no sientas aire en
pasaje donde un rey estaba a punto de morir. Y el profeta va y le dice: el Señor ha dicho que morirás. Y se da la vuelta y se va. Pero el rey, cuando escucha esa palabra, se arrepiente y dice: yo estoy seguro que ese Dios tiene también para mí pensamientos de bien. Aunque yo haya hecho lo malo, aunque ella haya dictado su sentencia, yo sé que sus pensamientos son de bien. Y cuando el profeta va en el camino, escucha la voz de Dios y voltea con él y le dice: el Señor escuchó tu petición y te alarga 15 años más de vida, porque sus pensamientos son de bien, son de paz. Sus pensamientos son de salud y no de muerte. Sus pensamientos son de abundancia y no de escasez. Sus pensamientos son de posición y no de cola. En el nombre de Jesús, recibe ahora mismo esta palabra. Levántate y cierra tus ojos, levanta tus manos. Cree que Dios es más que suficiente. Porque tú has visto ese escenario que estás viendo. No es el final. Porque José de ese pozo veía solamente 4 paredes y oscuridad, porque los pozos en la profundidad son oscuros. Pero yo estoy seguro que ese jovencito decía: Jehová tiene para mí pensamientos de bien. Y si Jehová me dio la visión de un trono, quiere decir que este pozo no es el final. El trono aún viene en camino. La promesa aún está, porque el Señor dice: aunque la visión tardare, espérala, porque de cierto llegará. Espérala. Espera en Jehová. Espera en Jehová, porque Él es fiel para cumplir lo que Él prometió. Señor, tus pensamientos son de bien para mí, decía Ana. Y yo estoy viendo un escenario de esterilidad. Yo estoy viendo un escenario donde mi esposo, donde esa mujer se burlan de mí. Pero yo vengo aquí, Señor, porque tú tienes pensamientos para mí de bien. Y Jehová no le dio solamente a Samuel, le dio más. Ella pidió 1, el Señor le dio 6. Aleluya. Aleluya. Porque Dios siempre te da más de lo que tú pides, porque esos son sus pensamientos para ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias porque tú no te has olvidado de nosotros. ¿Cuánto dice, Señor, gracias porque sigues pensando en mí? ¿Cuánto dice, Señor, gracias porque ahora entiendo que tú para mí tienes pensamientos de bien? ¿Sabéis que por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 12: renovaos cada día nuestra mente para que comprendan que la voluntad de Dios es buena y perfecta? Pablo estaba haciendo énfasis en esta palabra del profeta Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo que hoy ha entendido que tú tienes buenos pensamientos para nosotros. Y que aunque el escenario que atravesemos sea un escenario de caos, de destrucción, de locura, tú lo estás usando para mostrar tus planes conmigo, dile al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta hora. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén.